Estamos de regreso en La Meta del Planeta platicando con Francisco Estrada. Él pues es un experto en cuestiones de economía y cambio climático. Y yo te quisiera preguntar, dado este antecedente que nos has comentado en el primer bloque de nuestra entrevista y la vulnerabilidad que México tiene, ¿podríamos hablar ya de una crisis de alimentos? Mira, bueno, es que hay que entender una cosa. El cambio climático es un factor más, sobre todos los demás problemas que tenemos. O sea, es lo que nos preocupa en muchos casos es la sinergia entre estos problemas, ¿no? Ya tenemos bastantes problemas de seguridad alimentaria por economía, por falta a lo mejor de tecnología en cómo se producen los alimentos. Y ahora suma el cambio climático, que por ejemplo algunas estimaciones decían que como no recuerdo exactamente, pero alrededor del 30% del territorio mexicano a lo mejor que ahora produce maíz, a lo mejor ya no va a poder producir maíz o va a producir menos maíz. Entonces, bueno, todo esto se va sumando, ¿no? Y eso pues, es muy difícil de cuantificar. ¿Qué pasa entonces, Francisco? ¿Por qué no estamos haciendo la tarea de manera correcta? ¿Qué nos está pasando? Pues mira, lo que pasa con muchas otras cosas en nuestro país, que a lo mejor hasta que no tengamos un verdadero problema, vamos postergando. Bueno, mira, este problema de cambio climático, a lo mejor en 20 años pues, ya va a ser más notable, entonces ahí nos empezaremos a preocupar. Pero si seguimos con la dinámica de pensar en sexenios, esto no va a funcionar, porque este es un problema que tienes que atender ahorita y que va a ocurrir durante los próximos 100 años más que eso. En la actualidad estás haciendo un doctorado en Holanda. ¿Qué es el aporte o cuál es el aporte que tú como mexicano vas a dar al país una vez concluido este doctorado? Mira, lo que estamos trabajando es mejorando los modelos de economía y cambio climático. Por ejemplo, se habla un reporte muy importante, ¿no? El reporte Sterling. Escucharon, pero lo realizaron los británicos y donde la conclusión a la que ellos llegan es con cambio climático el mundo perderá entre 5 y 20% del Producto Interno Bruto del planeta cada año, ¿no? Eso sería el equivalente, ¿no? Ese es el tamaño del problema de cambio climático. Ahora bien, ¿qué pasa con México? Pues no sabemos, ¿no? Hay algunas estimaciones que ha realizado el gobierno en años anteriores, pero bueno, uno se pone a ver estas estimaciones y resulta que pues son bastante deficientes, ¿no? Entonces no tenemos una medida de qué tamaño es el problema que vamos a enfrentar en México. Entonces lo que estamos tratando de hacer en mis estudios de doctorado es mejorar estos modelos y tener una idea más realista de qué es lo que puede ocurrir con cambio climático en México. Ahora, con mucha frecuencia en economía se habla de macroeconomía y de microeconomía y a veces la sociedad en general no comprende el concepto. ¿Qué podemos entonces explicarle a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, esto de manera simple o con algún ejemplo, cómo repercute el cambio climático en la economía de cada persona? Bueno, te puede repercutir de muchísimas maneras, ¿no? Por ejemplo, precios en energía, ¿no? Por ejemplo, si se decide poner un impuesto a las emisiones de CO2, ¿no? Bueno, ahí tendrás que los precios de energía van a subir, ¿no? Por ejemplo, también hay oportunidades si cambiamos a tecnología más moderna o tecnología limpia, a lo mejor las tarifas que pagas de electricidad pues van a ser muchísimo más bajas porque a lo mejor tu casa va a tener paneles solares y esto. Y entonces tú vas a acabar pagando, no sé, 10% de lo que pagas, ¿no? Ese es el lado positivo. En agricultura, bueno, si perdemos, no sé, el 30% del territorio para la producción del maíz, pues vamos a depender de importar, ¿no? Entonces vamos a hacernos más dependientes todavía y pues estás más a los vaivenes de los precios internacionales. Y bueno, eso en muchísimos, básicamente en cualquier parte de la economía, cambio climático tiene algo que ver. Hay algunas estimaciones que dicen que el 71% del Producto Interno Bruto de México está afectado, puede ser afectado por clima o variabilidad natural del clima, ¿no? Cambio climático o variabilidad natural del clima. En este contacto que estás teniendo con Europa y en una zona tan importante como es Holanda, ¿cómo ves a México? ¿Qué tan a la vanguardia, qué tan rezagado? El problema que tienen ellos, el más grande, es inundaciones, ¿no?
y desde hace muchísimos años, ¿no? Ellos tienen unos programas, por ejemplo, de diques para proteger sus tierras, y ahorita están preparados para cuestiones que pasan, o sea, eventos de 1 en 1000 años, ¿no? Entonces ese es un nivel de preparación, y no solo eso, no solo en esa parte, sino en la parte de conocimiento científico. Bueno, ellos trabajan, muchísima gente está trabajando en hacer estas estimaciones, en ver cómo se pueden adaptar a cambio climático, y realmente en llevarlo no solo en un artículo que van a publicar en una revista, sino realmente cómo se instrumenta esto para que... En la praxis. En la praxis, exactamente, ¿no? Cosa que aquí todavía estamos muy lejos, ¿no? Claro, me llama mucho la atención porque comentábamos precisamente cómo no aterrizamos las cosas, cómo no hacemos manos a la obra. Por eso nuestra sección Manos a la Obra es muy importante para decirle a la gente qué se puede hacer a nivel de cuestiones simples y cotidianas y de manera sencilla que generen grandes colectivos. ¿No? Como por ejemplo, en vez de usar el coche, agarrar la bicicleta, en vez de no pongas tu refrigerador al lado de la estufa porque estás consumiendo muchísima más energía, infla bien las llantas de tu coche, ¿no? Por ejemplo. Pero todas estas cosas son muy importantes, pero necesitamos, o sea, cambio climático es un problema que es muy difícil de solucionar cada uno por separado. O sea, se necesita la intervención de un gobierno. Estatal, Exactamente. Del Estado. Exactamente. No, sería realmente sorprendente que lo arregláramos nosotros por simplemente buena voluntad entre nosotros, ¿no? Se necesita eso, y se necesita, por ejemplo, generar el conocimiento. Yo mucho énfasis en esta parte, porque si tú no sabes que tienes un problema, pues ¿cómo lo vas a enfrentar, ¿no? Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es saber cuáles son las partes más vulnerables, qué actividades son más vulnerables, ¿no? Qué tan vulnerables son, qué opciones tenemos para adaptarnos, ¿no? ¿Le conviene a México entrar a las negociaciones internacionales para mitigar o no le conviene? Todo eso son preguntas que se quedan un poco en el aire, ¿no? Si bien hay algunos intentos para contestarlas, pues es muy aislado, ¿no? Entonces hace muchísima falta generar conocimiento. Insisto, me llama mucho la atención lo que comentas, Francisco, porque nos hemos dado cuenta cuando salimos a los países europeos, Estados Unidos o los industrializados, los nórdicos, que en México hay talento y que en México tenemos una gran biodiversidad, que podríamos generar una gran riqueza. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué nos detiene? Pues mira, yo creo que esas son políticas, empezando con políticas de educación, que llevamos muchísimos años como el cangrejo yendo para atrás, ¿no? Y que mientras no cambiamos eso, pues no va a haber manera de, ¿no? O también, por ejemplo, la distribución de la riqueza. No puede ser los niveles de desigualdad que hay en este país, ¿no? Eso no ayuda en nada, ¿no? Desde el punto de vista económico no es sano. No, desde el punto de vista humano menos, ¿no? Aún menos. Sí, ¿no? Entonces hay problemas muy básicos que hay que solucionar, y que cambio climático lo único que va a hacer es recrudecerlos. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, cambio climático es también una buena oportunidad para empezar a sacar a la luz algunos problemas que ya tenemos, y a ver si así tenemos el impulso para empezar a resolverlos. Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Meta del Planeta. Yo soy Patricia Guevara, nos vemos en la próxima emisión. Hasta entonces. La meta del planeta.